Lo que comenzó en el barro y la sangre de la Primera Guerra Mundial no fue solo una innovación técnica, fue un pecado de ingeniería que el alto mando militar intentó destruir antes de que naciera. Mientras los generales se aferraban a sus caballos y a tácticas del siglo XIX, un grupo de rebeldes financiados en secreto por Winston Churchill trabajaba en lo que llamaban buques de tierra. El mundo no lo sabía, pero el campo de batalla estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que el primer tanque aplastara una trinchera, el proyecto casi colapsa por el sabotaje interno y el escepticismo. El primer prototipo real fue el Little Willy. Imagina una caja de metal tosca, ruidosa y claustrofóbica. No tenía torreta y su capacidad para cruzar obstáculos era mediocre. El gran problema es que Little Willy era tan pesado que sus orugas a menudo colapsaban bajo su propio peso. Fue un fracaso humillante en las pruebas iniciales, pero contenía la semilla de una revolución. Los ingenieros comprendieron que, para sobrevivir al infierno de las trincheras, necesitaban algo más que una caja. Necesitaban una forma que desafiara la gravedad. Así nació Mother, el prototipo que introdujo la icónica forma romboidal. Esta estructura no fue una elección estética, sino una solución desesperada para que las orugas pudieran morder el borde de las zanjas y elevar el vehículo. Fue el antepasado directo del primer tanque que entró en combate, el Mark I. Pero la vida dentro de estas bestias era un infierno literal. Se dividían en versiones macho con cañones y hembra con ametralladoras. No había ventilación. El motor rugía en medio de la tripulación, liberando gases de monóxido de carbono que hacían que los hombres alucinaran o se desmayaran en pleno combate. Salir vivo de un Mark I era un milagro, no por el enemigo, sino por la propia máquina. A medida que la Gran Guerra avanzaba, el diseño evolucionó hacia los Mark II y III. Aunque visualmente eran similares, escondían una verdad incómoda. Muchos fueron construidos con acero que no era a prueba de balas, de alta velocidad para ahorrar costes, convirtiéndose en ataúdes rodantes cuando se enfrentaban a la artillería pesada. El Mark IV finalmente corrigió esto, moviendo los depósitos de combustible al exterior porque, en los modelos anteriores, un solo impacto incendiaba todo el habitáculo, terminando con la vida de los hombres de forma atroz. Pero incluso con estas mejoras, el tanque seguía siendo un gigante torpe que necesitaba 8 personas para ser operado. La verdadera revolución técnica llegó con el Mark V. Por primera vez, un solo conductor podía manejar la máquina gracias a un nuevo sistema de dirección. Sin embargo, el costo físico para los tripulantes era devastador. El ruido era tan ensordecedor que muchos quedaban sordos permanentemente tras una sola misión. Los británicos intentaron llevar esto al límite con el Mark VIII Liberty, un proyecto masivo junto a Estados Unidos, pero llegó demasiado tarde para la guerra. Se convirtió en un símbolo de lo que podría haber sido, un acorazado terrestre capaz de cruzar cualquier defensa. Pero mientras los pesados dominaban, algo mucho más rápido estaban haciendo en las sombras. Apareció el Medium Mark A. Whippet. Era el cazador del campo de batalla. Mientras los tanques pesados abrían camino, el Whippet corría a velocidades que para 1917 parecían de ciencia ficción. Podía infiltrarse tras las líneas enemigas y sembrar el caos, pero su diseño era una pesadilla ergonómica. Los conductores tenían que manejar 2 motores diferentes simultáneamente para poder girar. Y lo que pasó después dejaría a todos en shock cuando la guerra terminó y la paz trajo consigo experimentos que rozaban la locura. Durante el periodo de entreguerras el presupuesto militar se desplomó, pero la creatividad se disparó. El Vickers Medium. Mark I fue el primer tanque del mundo en producción con una torreta de rotación completa de 360 grados. Fue el estándar que todo el planeta terminó copiando. Pero los británicos no se detuvieron ahí. Se obsesionaron con los tanques de múltiples torretas como el A1E1 Independent. Era una fortaleza móvil con 5 torretas que debía disparar en todas direcciones. Fue un fracaso logístico, pero se convirtió en el objetivo número 1 de los espías soviéticos, quienes robaron el concepto para crear sus propios gigantes. En esta era de experimentación surgió la Carden Loyd Mark VI, una tanqueta diminuta y barata. Era tan pequeña que casi parecía un juguete, pero se vendió a docenas de países. Gran Bretaña estaba exportando las herramientas que más tarde se usarían para intentar destruirla. Y mientras tanto los ingenieros desarrollaban la filosofía de los cruisers, tanques rápidos como el Cruiser Mark I, diseñados para ataques relámpago.
pero con un blindaje tan delgado que una ametralladora pesada podía perforarlos. Esta debilidad se pagaría cara muy pronto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico se dividió en dos mundos. Por un lado tenían el Matilda I, un tanque pequeño y lento que apenas llevaba una ametralladora. Por otro desarrollaron el legendario Matilda II, apodado la Reina del Desierto. En los primeros años el Matilda II era casi invulnerable. Los proyectiles alemanes simplemente rebotaban en su piel de acero. Fue un héroe en el norte de África, pero su lentitud lo condenó cuando aparecieron los cañones antitanque más pesados. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura con el Covenanter. El Covenanter fue un desastre de ingeniería que el gobierno intentó ocultar. Tenía un diseño estilizado y moderno, pero su sistema de refrigeración estaba tan mal ubicado que el motor se sobrecalentaba en minutos. Se convirtió en una trampa de calor donde las tripulaciones se cocinaban literalmente. La mayoría nunca vio combate real. Se quedaron en Gran Bretaña como vehículos de entrenamiento porque enviarlos al frente era una sentencia de muerte técnica. Mientras tanto, el Crusader intentaba salvar el honor británico en el desierto. Era rápido y agresivo, pero su fiabilidad era tan baja que a menudo había más Crusaders en el taller que en la línea de fuego. Entonces de la desesperación nació el Churchill. Al principio el Churchill fue un fracaso total, propenso a averías mecánicas constantes, pero tras una revisión radical, se convirtió en una de las máquinas más resistentes de la guerra. Su capacidad de escalada era legendaria. Podía subir colinas que los alemanes consideraban imposibles, apareciendo por sorpresa en las cumbres para destruir posiciones enemigas. Pero incluso el Churchill tenía un problema. Sus cañones no podían penetrar a los nuevos monstruos alemanes como el Tiger. La solución fue el Sherman Firefly. Los británicos tomaron el tanque americano Sherman y mediante un rediseño que desafiaba la lógica, le encajaron el cañón de 17 libras. Era la única arma capaz de perforar el blindaje frontal de un Tiger a larga distancia. Los comandantes alemanes tenían órdenes de priorizar la destrucción de los Fireflies en cuanto aparecieran en el horizonte, sabiendo que eran la mayor amenaza para su supremacía. Pero la guerra también trajo inventos extraños como el Churchill Crocodile, un tanque que remolcaba un tanque de combustible y lanzaba chorros de fuego a 100 metros de distancia, un arma tan aterradora que a menudo causaba la rendición inmediata del enemigo con solo ver la llama. Tras la victoria, el mundo entró en la Guerra Fría y los británicos lanzaron el Centurión. Muchos expertos lo consideran el mejor tanque de la historia. Fue el primer Main Battle Tank, que equilibraba blindaje, potencia de fuego y movilidad. Fue tan exitoso que se mantuvo en servicio durante décadas, demostrando su valor en conflictos desde Corea hasta Vietnam. Pero el miedo a los soviéticos llevó a extremos como el FV-4005, un tanque con un cañón de 183 milímetros, diseñado para borrar del mapa cualquier vehículo enemigo de un solo disparo. Era una bestia de fuerza bruta que hoy parece sacada de una película de ficción. En los años 60 y 70 la tecnología británica dio otro salto con el Chieftain. Tenía el blindaje más pesado de su época y un cañón estriado de 120 milímetros que no tenía rival. Introdujo el concepto del conductor en posición reclinada para que el perfil del tanque fuera lo más bajo posible. Pero el verdadero secreto guardado bajo 7 llaves fue el blindaje Chopham. Este compuesto cerámico revolucionario hacía que los proyectiles de carga hueca se disolvieran al impacto sin penetrar el interior. Fue la base del Challenger 1, el tanque que durante la Guerra del Golfo logró la baja confirmada a mayor distancia, casi 5 kilómetros. Un disparo que redefinió lo que una computadora de tiro podía lograr. Hoy, el Challenger 2 es el orgullo del Reino Unido. Es famoso por ser uno de los tanques mejor protegidos del planeta. Hay registros de Challenger 2 recibiendo más de 70 impactos de RPG en un solo combate y regresando a la base por sus propios medios, sin que un solo tripulante sufriera un rasguño. Sin embargo, el campo de batalla moderno es implacable. En el reciente conflicto en Ucrania, el mito de la invulnerabilidad se enfrentó a la realidad cuando un Challenger 2 fue destruido por una mina y drones suicidas. Fue un golpe psicológico para la ingeniería británica. Ahora, el futuro descansa sobre el Challenger 3. Este modelo finalmente abandonará el tradicional cañón estriado por uno de ánima lisa para usar munición estándar de la OTAN, marcando el fin de una era de diseño único.
Con sistemas de defensa activa capaces de interceptar misiles en vuelo, el Challenger 3 busca asegurar que el Reino Unido siga siendo una potencia blindada. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿pueden estos titanes de acero sobrevivir en una era de guerra electrónica y drones minúsculos que atacan desde el cielo? Gran Bretaña inventó el tanque para romper el punto muerto de las trincheras y hoy lucha por mantener esa relevancia. Desde el frágil Little Willy hasta el digitalizado Challenger 3, la historia del tanque británico es una de innovación nacida de la necesidad y de una obsesión implacable por no ser superados. Pero mientras los presupuestos se reducen y la tecnología avanza, queda por ver si el Challenger 3 será el último gran rey de la Tierra o el primer paso hacia una nueva y aterradora forma de combatir. El legado de acero continúa, pero las reglas del juego han cambiado para siempre. ¿Será capaz este nuevo gigante de mantener viva la leyenda o estamos presenciando los últimos días de la supremacía del tanque tal como lo conocemos? El mundo observa, y solo el tiempo dirá si el acero británico sigue siendo impenetrable.